Buenas noches, profesor Edic, y buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral peruano. La pandemia del COVID-19 provocó una crisis sanitaria sin precedentes que afectó no solo la salud, sino también a la economía del Perú. Uno de los sectores más golpeados fue el mercado laboral, donde millones de personas perdieron sus empleos e ingresos. También se vio que aumentó la informalidad laboral y las restricciones se paralizaron en muchas actividades económicas. Eso también dejó en evidencia las debilidades estructurales, como por ejemplo la alta dependencia del trabajo informal, la escasa protección social y la poca capacidad del Estado para responder ante estas emergencias. Como objetivo de ese trabajo y del informe que también voy a presentar, es analizar cómo la pandemia afectó al empleo, los ingresos y las condiciones laborales en el Perú, considerando tanto la perspectiva macroeconómica como la microeconómica, y las respuestas del Estado ante dicha crisis. Entre su intervención encontramos a la escuela keynesiana, que tiene que ver mucho con este fenómeno. La escuela keynesiana se plantea que en tiempos de crisis el Estado debe intervenir activamente, especialmente a través de políticas fiscales expansivas, ya que durante la pandemia se observó que la economía peruana colapsó, se paralizaron sectores productivos y se perdieron empleos a gran escala. Entonces, el Estado, viendo esto, aplicó algunas medidas keynesianas, como lo fueron los bonos a las familias más vulnerables, subsidios a empresas para evitar despidos y políticas de apoyo económico para estabilizar la situación. Entre los conceptos económicos aplicados, encontramos a la oferta y demanda, que aquí se evidenció la caída de ingresos y la paralización empresarial que como resultado se vio el colapso del consumo y lo que conllevaría su producción. En cuanto al desequilibrio del mercado laboral, muchas empresas cerraron, cayeron sectores y servicios, se aumentó el desempleo y el subempleo, que esto conllevaría al trabajo informal. El Estado también tuvo un rol importante en esto, ya que se emitieron decretos de urgencia, como lo fue el decreto 033-2020 y el decreto 049-2020. También se creó un fondo de apoyo para MAIPES, se otorgaron bonos como el Yo me quedo en casa y se implementaron exoneraciones tributarias. Ahora, analizaremos este fenómeno desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica. En cuanto al análisis macroeconómico, encontramos al PBI y su producción, que tan solo en 2020 el PBI cayó un 11.1%, siendo esta la peor caída desde la crisis financiera global. Entre sus causas de esto estaban las medidas sanitarias estrictas, el bajo margen fiscal y el poco acceso a créditos. En cuanto al desempleo y al subempleo, en 2020 la tasa de desempleo fue de 7.4%, en 2024 bajó a 6.4% gracias a la reactivación. Sin embargo, aún no se recupera totalmente el empleo formal, ya que factores nuevos como el trabajo remoto y la IA también cambiaron el panorama laboral. Entre sus políticas fiscales y monetarias, se utilizó el 3.2% del PBI en medidas de emergencia y también se otorgaron bonos de 760 soles a más de 8 millones de personas. Ahora hablaremos del análisis microeconómico. Aquí en este análisis se evidenció cómo reaccionaron los hogares ante la pérdida de ingresos. Por ejemplo, muchas familias perdieron el negocio familiar o su única fuente de ingreso. Algunos tuvieron que vender pertenencias o buscar ingresos informales. Aquí no todo fue malo, ya que gracias a la intervención del Estado y los bonos que brindaron, sirvieron para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquiler y servicios como agua y luz. También se evidenció un aumento del autoempleo e informalidad, como consecuencia de la emergencia sanitaria, ya que muchas personas recurrieron al comercio ambulatorio o al autoempleo. Aunque ellos eran conscientes que estas actividades no eran legales, pero era su única salida para poder sobrevivir ante esta crisis que lastimosamente atravesaban miles de peruanos. Podemos concluir considerando que el Perú no estaba preparado para una crisis como lo fue el COVID-19. Se vio que la reacción del Estado ante esta situación fue tarde, provocando que muchas familias sufrieran pérdidas no solo económicas, también pérdidas familiares. Aunque algunas políticas aplicadas fueron necesarias, evidenciamos que no fue del todo suficiente para frenar el desempleo y la pobreza. Es aquí donde comprendemos que necesitamos una reforma estructural, formalización laboral y que el Estado pueda comprometerse aún más para que los peruanos no volvamos a vivir en las precarias que vivimos gracias a la pandemia del COVID-19. Necesitamos estar más preparados, tanto el gobierno y nosotros como población, para poder asumir y enfrentar cualquier otra situación que se nos pueda presentar ahora o más adelante. Esto sería todo por mi exposición el día de hoy, profesor Edith. Muchas gracias.